Bien, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Estamos ya avanzando en la sesión 5 de este programa para la sistematización de experiencias y buenas prácticas del Programa Nacional Guarniña. Ya seguimos avanzando para ver cómo vamos a ir recuperando la información que tenemos de nuestra experiencia, de nuestra práctica. La clase pasada se abordó de manera general todo lo que comprende todo este programa de capacitación, los entregables que debemos completar para esta primera fase hasta julio tener nuestro perfil de sistematización y luego desde agosto en adelante poder desarrollar efectivamente todo el trabajo que estamos perfilando o diseñando durante estos meses. Entonces, es muy importante que ya ustedes tengan mayor claridad sobre su experiencia, ¿no es cierto? Sobre qué es lo que, hasta qué alcance va a tener, ¿no? Qué dimensión va a tener, o si más bien estamos tomando ya nuevas decisiones sobre cómo vamos acotando, cómo vamos definiendo, acortando también la dimensión de nuestra experiencia según las fuerzas, los equipos, las habilidades y la experiencia que cada uno y cada una de ustedes tenga con respecto al trabajo que están implementando. En ese sentido, en esta sesión vamos a abordar la primera, digamos, de varias sesiones que están referidas a las técnicas y a los instrumentos que vamos a utilizar para el recojo de la información de nuestra experiencia, ¿no es cierto? Entonces, digamos que en esta parte, no sé si alguno de ustedes de repente ya ha realizado algunas propuestas de investigación, ya sea para su universidad o para los estudios que de repente en la actualidad están realizando, ¿no? De repente varios de ustedes ya tienen alguna experiencia sobre algunas propuestas de investigación o que estén llevando a cabo a la fecha. En ese sentido, podríamos revisar un poco de cómo ya hemos avanzado estos pasos de justificar, de darle un porqué al trabajo que estamos realizando, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué ha sido lo que nos ha motivado de nuestro trabajo para decidir, para tomar esa decisión de sistematizarla, ¿no? De darla a conocer al resto, a la ciudadanía, al público en general, a otros actores, sobre cómo gracias a nuestro trabajo, a nuestra contribución, hemos propiciado un cambio significativo en la intervención que desarrolla el Programa Nacional Guarmiñán a nivel nacional. Para ello, hemos también de pronto identificado algunas fuentes de información, ¿no? ¿De dónde vamos a obtener la información de nuestra experiencia? Probablemente una buena parte la vamos a tener nosotras, esa información va a estar en nuestro poder. En otros casos, va a ser, no necesariamente va a ser información que nosotras hayamos construido, sino que nuestros colegas que han venido antes de nosotros también han trabajado en esa experiencia y también han dejado tal vez informes, trabajos finales, que también van a formar parte de esa sistematización, ¿no? De ese levantamiento de esa información. También puede darse el caso de personas que han pasado por el programa y que más bien no han dejado nada, ¿no? Eh, Más bien cuando llegamos a nuestro sitio, cuando recién encontramos nuestro trabajo, no tuvimos que empezar nuevamente de cero porque no había una información en la cual apoyarnos y nosotros mismos tuvimos que diseñar algún método, un método organizativo para poder tener precisamente con qué trabajar y cómo desarrollar mejor nuestro trabajo. Y en algún punto, cuando ya nos hemos integrado quizás a equipos más sólidos, más bien sí tenemos ya fuentes documentadas, material ya trabajado, y que más bien nosotros estamos enriqueciendo con nuestra experiencia, tanto así que ya es el momento de darle forma, ¿no? De darle forma de un documento que concentre todos esos aprendizajes que hemos tenido durante tantos años. En otros casos, que es como las personas están presentes,
son innovaciones, ¿no? Nuevas soluciones, novedades que se le han incorporado al trabajo que ya se estaba haciendo en el programa respecto de sus experiencias. Entonces, miren cómo paulatinamente vamos encontrando, vamos identificando personas, eh, informes, productos, evidencias que en su conjunto van a ayudar a que nuestro trabajo sea más sencillo de hacer, ¿no? Más sencillo de desarrollar y, ¿por qué no? También otra gente amiga, otra gente profesional, colegas de trabajo que también nos pueden ayudar u orientar a cómo poder encontrar todos esos antecedentes de nuestro trabajo. Entonces, es muy importante el trabajo que ya hemos venido realizando hasta el momento, donde hemos identificado toda esa base de nuestra investigación, de nuestra sistematización, qué vamos a hacer, cuáles van a ser los objetivos, ¿no? Cuáles van a ser nuestros ejes de trabajo. Y en esta fase ya vamos a darle un orden, ¿no? A una metodología, a un método, cómo vamos a recoger aquella información que todavía no está en nuestro poder. ¿Cuál es aquella información que todavía no está en nuestro poder? Que todavía no hemos trabajado, que todavía quizás no sabemos que exista, ¿no? Entonces, parte de esta información, de esta documentación, se puede referir a la información secundaria. La primera es la que está en nuestro poder, ¿no? Una información primaria, donde podemos ver los actores de nuestra experiencia. La información secundaria, más bien, se puede referir a toda aquella información que ya han producido otras personas o que también nos pueden proporcionar otros actores que no necesariamente trabajan en el programa, pero que sí trabajan en articulación con lo que hacemos y que tienen algo importante que aportar. Nosotros sabemos que si bien no trabajan en nuestra unidad o en nuestra institución, tienen algo importante que aportar a nuestro trabajo, a nuestra experiencia. Entonces también podemos acercarnos a estas personas para que nos den una voz externa eh, importante que nos va a permitir establecer quizás recomendaciones, poder identificar aquellos nudos, aquellas barreras, aquellas limitaciones que han obstaculizado el éxito de nuestra experiencia, ¿no? A veces hay personal clave que nos ayuda mucho a identificar cómo nuestra experiencia puede potenciarse, ¿no es cierto? Como también a veces podemos encontrar personas como que son quizás no ayudan mucho a lograr eh, los objetivos tal como nosotros los queremos. Bien, entonces pensemos en todas aquellas personas, actores o materiales o productos u otras investigaciones que pueden ayudar a potenciar o establecer recomendaciones o lecciones aprendidas sobre nuestra intervención. Entonces, para ello nos ayudamos de determinadas herramientas que provienen de la investigación científica y que nos ayudan a levantar la información, ¿no? A recopilar esta información. Todos los equipos van a realizar esta, esta parte, ¿no? Este tipo de actividades, que es el recojo de información o también se llama el levantamiento de información. Entonces, para ello, no sé si me comentarán si han visto en la clase pasada, por ejemplo, el uso de algunas herramientas y técnicas. Yo no estuve en la sesión pasada, pero, por ejemplo, hay algunas herramientas como diagramas de Venn, como el mapa propiamente de actores, las líneas de tiempo, los flujogramas de trabajo, la espina de Ishikawa, la entrevista, el grupo focal, entre otras técnicas e instrumentos que utilizamos para levantar información. Bien, entonces ahora vamos a ver precisamente qué es lo que involucra el levantamiento de información y para qué sirve. Como le digo, va a haber varias sesiones sobre esta temática porque de lo que se trata es que ustedes puedan, al menos en estas sesiones, identificar qué herramienta me es más útil, ¿no? ¿Con qué herramienta podría trabajar mejor mi experiencia y podría tener un mayor éxito?
También he anotado aquí el uso de unas matrices. Esas matrices se las voy a subir al aula por si a algunas les sirve como inspiración en las experiencias que están abordando. Eh, Vamos a seguir. Entonces, para tomar esta decisión de qué instrumento voy a utilizar, primero tendría que reflexionar acerca de qué información tengo y qué información necesito, ¿no? Y para esa información que necesito, ¿qué técnicas o qué instrumentos puedo necesitar, ¿no? Puedo elaborar para precisamente recoger ese tipo de información. ¿Bien? Entonces, en cuanto a la definición o al diseño de un instrumento de recolección de información o de levantamiento de información, un criterio básico es que la elección de este instrumento implica recoger, o sea, tener una comprensión acerca de recoger ese proceso en el tiempo. Es decir, cuando yo aplico ese instrumento, eh, digamos, lo fundamental es saber efectivamente cuál es el objetivo de la experiencia que he desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, si es una experiencia de comunicación, si es una experiencia, en fin, de recursos humanos, que también tenemos en cartera este año, lo lógico sería identificar cuál es esa herramienta que me ayudaría a mí con mayor facilidad, de acuerdo obviamente al tiempo que yo tengo, de acuerdo a las habilidades que tenga mi equipo también de investigación, de cuál sería ese instrumento ideal que me permitiría conocer con mayor efectividad qué es aquella información que me va a permitir enriquecer mi experiencia y establecer algunas conclusiones o algunas recomendaciones o lecciones aprendidas de mi sistematización. Entonces, para ello, ¿a dónde debe ir mi mirada? En primer lugar, creo que a esa lógica que vimos al inicio en las primeras clases del objeto, el objetivo y el eje de sistematización, ¿no? Entonces, mirando cuáles son esos objetivos, yo voy a poder efectivamente aterrizar en cuál va a ser ese conjunto de dimensiones o de componentes, así como de las técnicas e instrumentos que voy a utilizar para precisamente aportar o contribuir al logro de ese objetivo. Bien, entonces, en primer lugar, tendríamos que nuevamente poner la mirada en el objetivo de mi experiencia, ¿no? Y el objetivo, obviamente, de mi sistematización. ¿Qué es lo que yo espero alcanzar con mi sistematización? Ustedes ya han entregado la ficha 1 y efectivamente cuando llenaron su ficha de registro, completaron ahí, ¿no es cierto? Hicieron un primer ejercicio de colocar los objetivos de su experiencia. Bien, entonces en este momento como un ejercicio podríamos mirar cuáles son esos objetivos, ¿no? ¿Qué me propuse? ¿Cuál fue el propósito principal de mi equipo de trabajo al momento de sistematizar? ¿Qué quería conocer? ¿Qué quería dar a conocer al programa? ¿No? Qué quería recoger yo de mi experiencia? Y efectivamente identificar una buena práctica, que es lo que creo que todos los equipos estamos aquí trabajando, ¿no es cierto? Los 10 equipos que están trabajando este año eh, a eso aspiran, ¿no es cierto? Que su experiencia pueda ser reconocida como una buena práctica. Pero recuerden que ese trabajo no es sencillo, ¿no? Tenemos que ver efectivamente si esta experiencia cumple estos criterios en la práctica, pero también nosotros, como estamos seguros que sí, efectivamente es una experiencia destacada, tendríamos que ayudarnos, ¿no? Y una de estas formas en que nos podemos ayudar es efectivamente de estos actores, que como le digo, pueden ser entidades o personas, a los cuales podemos acudir para recoger esta información
que nos va a permitir potenciar esta experiencia. Bien, entonces hay instrumentos que son clásicos, ¿no? Que la investigación de manera convencional ha utilizado y ustedes seguro que las conocen y las han utilizado, ¿no? En algún momento quizás en su práctica laboral, en su ámbito de trabajo han utilizado una entrevista, han utilizado una encuesta, incluso puede ser que hayan hecho encuestas virtuales o hayan trabajado, por ejemplo, en un focus group. No sé si, por ejemplo, algunas de ustedes pueden mencionar si ha trabajado, ¿no? O en sus experiencias laborales anteriores han hecho encuestas o han aplicado encuestas. De repente no las han diseñado, pero sí las han aplicado. O de repente no las han aplicado, pero las han procesado. Entonces, miren cómo hay bastantes pasos al momento que uno trata de diseñar o aplicar un instrumento. Ahora, con la ayuda de la tecnología, muchos utilizan las herramientas virtuales. Hay que hacer uso de esas herramientas virtuales porque pues nos facilitan llegar de un modo más rápido, más práctico a nuestros actores, ¿no? A la gente que nos va a ayudar efectivamente, que ha trabajado y que conoce nuestra experiencia y nos va a ayudar con sus opiniones, con sus puntos de vista, con sus recomendaciones a perfilar y a potenciar el desarrollo de esa experiencia. Entonces, como le decía, hay instrumentos que se han trabajado de manera clásica ya en la investigación científica, pero hay otros nuevos que tal vez ustedes pueden explorar y que no necesariamente todos pueden estar en esta pantalla. Hay mucho material nuevo que ahora con la ayuda de las tecnologías también se van renovando o se van perfeccionando, diría yo, con el apoyo de las tecnologías de información o de comunicación. Entonces, podríamos mencionar, por ejemplo, los diarios de campo, los cuadernos de notas, por ejemplo, los equipos de lo que antes era la estrategia rural, ¿no? Que ahora es el SAR. Ellos, por ejemplo, utilizan mucho eso, ¿no? Los diarios de campo, los cuadernos de notas, porque pues en sus caminatas, en su visita de campo, no hay necesariamente conexión a internet, no hay la computadora a la mano, ¿no? No todos tienen computadora a veces en sus hogares. Entonces, entendiendo las distintas realidades, los profesionales han sabido cómo utilizar las herramientas que tienen a la mano. Entonces, tampoco no se trata de pensar de que todo lo tienen que hacer con tecnología, sino con el material que tengan a la mano, incluido esto un cuaderno, un celular, una grabadora, si ustedes tienen también de audio. Entonces, también pensemos en cualquier elemento que nos ayude a recoger más información e indagar con mayor profundidad y con mayor detalle todo el potencial que tiene nuestra experiencia, ¿no? Entonces, también tenemos otros tipos de evidencias que nosotros regularmente hemos recogido en nuestro trabajo. Y entre ellos podríamos mencionar, por ejemplo, las reuniones, las actas de esas reuniones, los acuerdos a los que se llegaron en esas reuniones, eh, también fotografías, ¿no? Fotografías que representan un archivo visual de lo que ocurre en determinado momento, ¿no? Es un recuerdo, ¿no? Que nosotros dejamos guardado, ¿no? Dejamos un registro visual de lo que sucedió en determinado momento. En este caso, en determinado momento de nuestra experiencia, ¿no? Por eso que tomamos fotos a los eventos, ¿no? Tomamos fotos porque queremos tener un registro visual de lo que ocurrió, que puede dar cuenta de cuántas personas estuvieron ahí, de quién fueron las personas que participaron, de qué se hizo en ese evento, ¿no? Entonces también los apoyos visuales, las fotografías, los videos o los mapas de las ciudades o territorios que hemos visitado también constituyen una evidencia y una herramienta que va a permitir potenciar, ampliar nuestra experiencia y también poder identificar qué fortalezas y qué debilidades hubo conociendo visualmente o de manera impresa esos elementos registrados. También hay otros productos que son propios de la experiencia.
Bien, aquí, por ejemplo, podemos encontrar eh, los materiales, ¿no? Los brochures, a veces muchas de sus intervenciones hacen boletines, ¿no? Hacen volantes, trípticos, dípticos, a veces hay un modelo acordeón, y justamente ese volante fue donado por una ONG apoyó la impresión de ese volante en nuestra experiencia y ahí está el logo de esa institución en ese volante junto a nuestro logo institucional que da cuenta de esos apoyos. Entonces, miren cómo cuestiones muy pequeñas también pueden servir para potenciar nuestra experiencia y para dar cuenta de todos esos otros actores que han participado en ella. Luego están las otras distintas formas de observación. ¿No? También se puede utilizar ese tipo de técnica. En nuestro caso particular de las experiencias que hemos desarrollado, aún no hay ningún equipo que haya desarrollado esta técnica. Quizás quienes trabajen con usuarios o en vinculación podrían utilizar, pero están las otras también como las entrevistas, ¿no? Entrevistas, sí ha habido muchos equipos que han desarrollado también más de una técnica. Hay equipos que han desarrollado encuestas y también entrevistas, ¿no? No hay no hay una fórmula básica, si es que ustedes están preguntando ello, una fórmula básica de saber cuántas técnicas debo utilizar, cuántos instrumentos debo utilizar, ¿no? Eso lo va a determinar cada una de sus experiencias. Tal vez su experiencia no necesita una encuesta, no necesito encuestar a 100 personas, a 500, en fin, para que digan qué opinan sobre mi experiencia, sino yo tendría que de pronto me es más útil para mi recojo, para mi análisis, mi reflexión crítica, eh, entrevistar pues a personas clave, ¿no? Y con contacto con esta persona, con esta autoridad, con este director, con este coordinador, ¿no? Una entrevista, entrevisto a esta persona y probablemente con esa persona clave me va a dar a mí mucho mayor información sobre mi experiencia, ¿no? Entonces, de lo que se trata no es de cantidad, ¿no? Sino más bien de analizar, identificar qué es lo que necesito, qué es lo que, de qué manera yo o con qué técnica yo podría eh, sacar mucho mejor información que me permita no solo que la gente se exprese y hable y tenga esa facilidad, esa apertura de opinar, sino también que me permita con esa intervención, con esa participación, poder yo desarrollar líneas de trabajo futuras, ¿no? Establecer recomendaciones de cómo puedo ayudar a la institución a mejorar el trabajo que estoy haciendo, ¿no? A veces estas otras personas claves son las que nos enseñan, ¿no? Aprendemos muchas de esas personas porque nos dicen, mira, puedes hacer esto, ¿no? Y tú dices, yo me estoy limitando por eso, pero no, esas personas te dan una ayuda, un alcance adicional, te contactan con otras personas también que pueden potenciar esa experiencia. También tenemos otras como el análisis de contenido, que también se utiliza mucho en la sistematización, sobre todo cuando hacemos más un trabajo de gabinete. Varios de ustedes, por ejemplo, no necesitan salir a campo, lo cual es una ventaja enorme, ¿no? Mayormente son trabajos de gabinete, ¿no? Entonces, ahí podrían establecer otro tipo de desarrollo a través de las diversas técnicas e identificar el instrumento más apropiado de acuerdo al desarrollo de su trabajo que les permita analizar con mejores luces su investigación o su sistematización. Y también, por último, no perder de vista los informantes clave, ¿no? Aquellas personas que pueden ser otros especialistas que sean personas expertas, por ejemplo, en el tema que están abordando, o también de otras áreas, ¿no? Con las cuales ustedes articulan, ya no para pensar de manera aislada, sino siempre articulado con que somos una institución grande, ¿no? Como ámbito de ámbito nacional. Entonces, imagínense de lo que nos estamos perdiendo, de no conocer a aquellas otras personas o profesionales
que pueden aportar de manera importante a nuestra experiencia. Bien, entonces vamos a conocer un poco qué son las técnicas. Entonces, esto es lo que hemos hablado de cómo debe ver esa mirada al momento que yo voy a elegir la técnica de recojo de esta matriz, ¿no? De este correlato que hay entre el objetivo, el objeto, el eje y las dimensiones de la sistematización, que no se pierdan de vista en ningún momento. Siempre tienen que acudir a los objetivos para que no podamos hacer ninguna pregunta de más ni ninguna pregunta de menos, ¿no? De poder tener toda esa información porque sabemos que cuando ustedes ya tengan diseñado el instrumento y ya lo tengan aprobado, ya no va a haber vuelta atrás, ¿no? Y probablemente puede faltar alguna pregunta, una interrogante importante que luego ya no la van a poder recoger. Entonces es muy eh, trascendental que puedan no perder de vista em, esta mirada de objetivos, objeto, eje y dimensiones, y que su práctica ya es mucho más amplia, ¿no? Y precisamente las matrices que voy a colocar en el aula virtual, se trata de tener esa mirada general, ¿no? Estas matrices nos van a poder permitir ver por un lado cuáles son nuestros objetivos, llenar con nuestros objetivos y preguntas en el caso de entrevistas o de encuestas que respondan al logro de cada objetivo, ¿sí? Esta relación. Entonces, esas matrices le van a ayudar mucho. Obviamente, ustedes son libres de utilizar la técnica que les sea de mayor utilidad. Nosotros no direccionamos por ninguna técnica, por ningún instrumento. Es la libertad del equipo de utilizar la que consideren mejor. Sí les podría decir que mayormente se ha utilizado las encuestas, las entrevistas, también grupos focales y cuaderno de notas en campo. Eso con relación al trabajo en terreno y el trabajo de gabinete, obviamente las evidencias con las que cuentan todos los equipos en sede o en las oficinas de los servicios, ¿no? Actas, informes, fotografías, actas de reuniones, normativas también, todas las normativas que tenemos, todo ese conjunto, no solamente normativa del programa, sino la que se refiere al sector, que está relacionada a nuestra experiencia, no cualquier normativa del sector, sino la que está relacionada al trabajo nuestro, como también políticas nacionales, ¿no? Que también tenemos varias que podemos mencionar en nuestra experiencia. Hay otros también como los talleres de evaluación participativa, esto tampoco se ha hecho, pero esta técnica se utiliza para darnos cuenta efectivamente y ofrecer un abordaje global a la experiencia en poco tiempo. ¿Por qué decimos poco tiempo? Porque normalmente estos talleres son de pocas horas, pero sí requiere una alta capacidad logística de los equipos para que puedan intervenir en una determinada fecha y horario, que asistan todos aquellos actores al taller y efectivamente diseñen un plan de recojo o una metodología participativa para el recojo y el levantamiento de esa información, ¿no? Entonces hay detrás bastante el trabajo logístico, pero lo importante es que en un solo momento y en un mismo espacio podemos encontrar a muchos actores que son útiles a la experiencia que estoy desarrollando. Bien, en los grupos focales ya lo hablé. ¿Sí? Aquí hacer una precisión a los responsables, tanto del diseño como de la aplicación del instrumento, porque reconocemos que es el servidor, ¿no? Eh, Así como es protagonista, también es el mejor instrumento para la investigación social. En nuestro caso, en el caso de la sistematización, es particular también porque recuerden que nuestro énfasis en el programa es precisamente
valorizar y revalorar el rol que los servidores cumplen precisamente para el éxito de nuestro quehacer institucional. Entonces, con mayor perdón, se le da esa relevancia a nosotros como investigadores, investigadoras, que estamos a cargo, en este caso, de recoger toda aquella información que sea relativa a nuestra experiencia. Entonces, también podemos reconocernos como un instrumento para la investigación, ¿no? Como esa mirada que justamente va a permitir saber identificar quiénes son esos informantes clave de nuestra experiencia. Bien, entonces, en la sistematización también las personas responsables son instrumentos óptimos. ¿Para qué? Para el registro, para el procesamiento de la información, para la recuperación, es decir, el levantamiento de esta información y para la interpretación de la información. Es decir, probablemente que no todos tengamos las habilidades en diseñar los instrumentos, las preguntas y todo. Alguien de ustedes va a tener que hacer ese trabajo, o alguno de ustedes, o también, como les digo, solicitar eh, apoyos a las monitoras que les corresponden, ¿no? Las monitoras que les corresponden a cada equipo también están en esa capacidad de poder contribuir con su sistematización y poder ofrecerles esta asesoría, ¿no? Indicarles eh, qué instrumento, qué técnica pueden utilizar, apoyarles también en la gestión de la parte, si es que quieren hacer, por ejemplo, encuestas virtuales, facilitarles el espacio, diseñar eso en línea para que ustedes lo tengan. O sea, no duden en que podemos nosotros como equipo de gestión del conocimiento facilitar esta labor para que ustedes puedan efectivamente detenerse en lo más importante en este momento, que es el análisis de estos resultados. Recuerden que estos resultados también se recogen en un informe especial que le llamamos el informe ad hoc, ¿no? De recojo de información, porque precisamente es una parte importante que nos da pie a nosotros como equipo institucional de poder evaluar la replicabilidad de la experiencia que ustedes están llevando a cabo, ¿no? De ver el tema de sostenibilidad también. Entonces, miren bien también esta facilidad que como programa tenemos de que podamos las monitoras también contribuir al trabajo que ustedes están desarrollando para el diseño y la aplicación de estos instrumentos. ¿En qué sí ustedes tendrían evidentemente que participar activamente? Es la identificación de los actores clave o de los informantes clave, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas entidades? Si hay que escribir, por ejemplo, carta a otras entidades, si queremos entrevistar a alguien de esa otra entidad que nos sirva nuestra experiencia, pueden pensarlo también. Entonces, ese tipo de apoyos, de gestiones, también cuestiones que tengamos que hacer con la dirección ejecutiva o con otras áreas, también podríamos canalizar ese tipo de ayudas para que ustedes puedan desarrollar de manera muy exitosa el trabajo que están haciendo actualmente. Evidentemente, eh, les comentaba que para desarrollar, para aplicar efectivamente o estar involucrado en acciones de investigación, hay determinadas habilidades, ahí he puesto el autor que justamente eh, identifica ese tipo de habilidades que debieran tener estos profesionales al momento de empezar a realizar este tipo de trabajo. Por eso que tal vez no todos ustedes en cada equipo identificarán quién o quiénes pueden cargarse de esta parte del trabajo de reporte. ¿No? Pues deben tener un entrenamiento en el manejo de la información, saber qué herramientas existen, herramientas tecnológicas, ahora hay muchísimas, hay para escoger, lo cual es en décadas anteriores pues no había, ¿no? Teníamos que utilizar lo mismo de siempre, ¿no? Pero ahora con todos estos apoyos, los equipos pueden trabajar de manera mucho más rápida.
¿no? Pero sí debe haber de esta persona, este profesional debe estar entrenado en el uso y en el manejo de la información. También debe tener esta capacidad para formular buenas preguntas. Y uno solamente puede formular buenas preguntas si es que conocemos a fondo nuestra experiencia, si la conocemos a fondo. La experiencia, eso nos da pie para poder incomodar, ¿no? Para poder hacer estas buenas interrogantes. Por ejemplo, no sé, los equipos, por decir, eh, de comunicaciones, ¿no? Sobre todo las áreas de prensa, por decir, ustedes ven en las entidades públicas, ¿no? Que en los podcasts, en los programas que tienen, cómo tienen esa facilidad para poder desarrollar preguntas muy interesantes, ¿no? Preguntas que a su vez interesan al público, ¿no? Entonces, miren, utilicen todas estas habilidades que ustedes ya tienen por su profesión para poder generar ese interés en la experiencia que ustedes están haciendo, ¿no? ¿Qué les podría interesar saber? ¿Qué a mí como protagonista de mi experiencia, qué me interesaría que esta persona me recomiende, ¿no? ¿Cómo puedo aprovechar la experiencia de mi otro par, de mi colega, ¿no? Para la experiencia que estoy llevando a cabo. Luego también tiene que, esta persona tiene que eh, tener, obviamente, siempre presente los enfoques de trabajo, los enfoques sobre el cual trabaja el programa. Y tal vez en el ámbito amical particular nos desarrollamos de algún modo. Sin embargo, cuando ya hablamos de en términos institucionales, donde estamos cumpliendo una función, se nos contrata para determinada actividad, tenemos determinados objetivos y resultados que cumplir, qué indicadores y metas que llevar. Entonces, sí, también de ese mismo modo en que cumplimos toda esta parte técnica, también tenemos que ser capaces de respetar y conocer todos los enfoques de desarrollo que transversalizan nuestro trabajo institucional en la temática de la violencia. Bien. En un punto, por ejemplo, he puesto acá, pero no es el único punto, es el respeto por las diferencias, por ejemplo, la capacidad de escucha que debemos tener para precisamente dar esa apertura, que la persona que estamos entrevistando tenga esa confianza de respondernos efectivamente con la pregunta que queremos, ¿no? Porque a veces también las personas tienen ciertas habilidades en no poder responder lo que queremos. Entonces tenemos que tener esa habilidad de poder sortear todas esas barreras y llegar efectivamente a que la persona nos responda lo que estamos preguntando, ¿no? Lo que queremos saber de una manera más sencilla, ¿no? En que todo un lenguaje común, que todos podamos entender lo mismo y que no quede la posibilidad de de malinterpretar, ¿no es cierto? Y también estar con todos los sentidos activos, ¿no? No solamente con la escucha, sino con la mirada, no con el acercamiento, por ejemplo, que podamos tener a estos otros actores. Es decir, todos nuestros sentidos deberían estar muy atentos eh, a todas estas situaciones que nos pueden comunicar algo, ¿no es cierto? Algo más que quiere decirnos nuestro interlocutor o interlocutora. Y también, de hecho, tiene que tener habilidades en la escritura, ¿no? Porque luego toda esta información se va a escribir, se va a pasar en limpio, o si ustedes tienen equipos tecnológicos que puedan hacer un desgrabado, también van a hacer un desgrabado. Como les digo, ahora hay muchas ayudas, pero también tenemos que tener finalmente esas habilidades en la escritura, ¿no? Y relacionado a esto, obviamente, eh, tenemos que al menos tener una experiencia de lectura sostenida. Cualquier tipo de lectura, obviamente, siempre nos va a enriquecer más determinadas lecturas, pero también
sea, si es ustedes están acostumbrados a leer de por sí ya las normas que nos llegan siempre, o al menos tener una mirada general, siempre tener ese ejercicio de lectura también va a enriquecer las habilidades que podemos tener en cuanto a la escritura. ¿Mm? Porque recuerden que todo esto luego se va a convertir en un material público, ¿no? Entonces necesitamos ejercitarnos en eso. Ahora bien, si ustedes tienen algunas eh, de estas barreras, de estas brechas, también igualmente eh, hablar, comunicarse con sus monitoras, ¿no? Aquí es reseñado, hay muchos más, como le digo, estos tres documentos que tienen que ver más con un trabajo de gabinete, ¿no? Ya la mayoría de estos trabajos se desarrollan en sitios web, en portafolios virtuales, ¿no? Que son gratuitos también, y donde ustedes pueden ver de manera conjunta todos los materiales que han producido en su experiencia. Uno de ellos, el diario de campo, pero también están las fichas temáticas, ¿no? Donde podemos ir seleccionando temáticamente todas las líneas de acción o los componentes o las diversas estrategias que componen nuestra experiencia y todas ellas reunirlas en una carpeta documental. Algunos recursos, por ejemplo, están facilitados por las herramientas de Google, ¿no? Eh, el Google Drive, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Que te ofrece por decir, un disco duro a partir de una cuenta de correo y a través de ese Drive ustedes podrían ir ahí subiendo, ¿no? Y colocando todos los archivos que corresponden a su experiencia. Nosotros al final de todo este trabajo, les pedimos efectivamente un enlace Drive, donde a través de ese enlace nosotros vemos toda la documentación que nos sirve de base para evaluar cada una de las prácticas que ustedes han desarrollado. Entonces, ese Drive les va a servir para el final y si se puede mantener en el tiempo sería muy bueno porque nos permite acudir directamente a la práctica, no solamente en esta convocatoria interna, ¿no? Porque como recuerdan ustedes, eh, la UPPM a través de la SGIC lo que hace es también promover estas prácticas para concursos externos. Bien, entonces, ¿cuáles son estos aspectos esenciales para reconstruir la experiencia? ¿Mm? Verificar cuál era la situación antes, ¿no? Inicial, antes de la intervención. ¿Qué problemas motivaron la intervención? ¿Qué objetivos se plantearon y qué acciones se tomaron para resolver estos problemas? Aquí son algunas preguntas que les pueden ayudar a ustedes a reconstruir su propia experiencia. Como ven aquí, son preguntas generales, ¿no? Son ejemplos de preguntas, pero que ustedes pueden tomar como base para su propia experiencia, ¿no? ¿Qué factores de este contexto dificultaron el proceso? Ahí ustedes explicarán cuál es de qué proceso habla, de qué contexto habla, a qué factores específicamente se refiere. ¿Qué factores favorecieron o dificultaron el proceso? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué cambios se produjeron? ¿Qué impacto han tenido? Y finalmente, ¿qué recomendaciones surgen para el futuro? Entonces, estas son algunas preguntas que ustedes pueden tomar, transformar, modificar de acuerdo a cada uno de sus temas. ¿Bien? Recuerden que también debe haber ese alineamiento entre las categorías de análisis, ejes, con las fuentes de información y la técnica o instrumento que voy a elegir. Generalmente los instrumentos ya tienen una serie de campos que son comunes. Bien, vamos a ver algunos de estos campos, ¿no? Primero,
el objetivo del instrumento. ¿Para qué me sirve ese instrumento? ¿Qué voy a recoger? ¿No? Entonces, esa es la primera pregunta que tendría que hacerme yo al momento de poner el objetivo de una encuesta, esta encuesta, ¿no? ¿Qué objetivo tiene esta encuesta? ¿No? ¿Qué información va a recoger? ¿O qué percepciones va a recoger o identificar en sí? ¿No? Entonces, el primero es el objetivo del instrumento, ¿no? También tengo que ya identificar quiénes van a ser mis informantes clave, ¿no? Entonces ahí haré una relación de estas personas, ¿no? O de estos servicios, si es con servicios, o territorios, si es con territorio, pero tengo que ya ir haciendo pues un mapeo de efectivamente cuál de estos 100, con cuáles de estos 100 voy a recoger información. También le debo hacer preguntas al eje u objeto de investigación, ¿no es cierto? Entonces también recuerden que en esta línea base general que tendría que ir alineada, ¿no? En cada una de sus experiencias y que se supone que han tomado en cuenta tanto en la ficha de trabajo 1 como en la ficha de registro que hizo cada uno de ustedes o cada uno de sus equipos en la convocatoria de este año, tienen ya esa información registrada, tendrían que establecer cuáles son esas preguntas precisamente que van a atacar, a responder lo que yo puse o que identifiqué como eje, objetivo u objeto de la sistematización. Luego, en el instrumento voy a tener unas preguntas generales que van a ser unas preguntas que de pronto para entrar al tema, ¿no? Porque no voy a entrar drásticamente a un tema, ¿no? Sino yo primero tengo que ir enmarcando, englobando, tratando de que mi persona encuestada, entrevistada se sienta cómoda, que se pueda situar en la experiencia que estoy trabajando. Bien, voy a hacer unas preguntas generales, también poder presentarme, pedir permiso. Bueno, ahí luego le vamos a dar esa orientación también sobre los aspectos clave que no debo olvidar al momento que realizo este levantamiento de información. Y luego ya ahí voy a ir bajando a las preguntas más específicas, ¿no? De pronto en la experiencia ya como tal, ¿no? Para dar cuenta de cuál ha sido el desenvolvimiento, el desarrollo de esa experiencia. Y por último, estas preguntas que están dentro de las preguntas específicas que están más bien ligadas al futuro de esta experiencia, ¿no? Entonces, ciertamente nuestra sistematización abarca el pasado con estos antecedentes, con esta situación previa, abarca el presente, que diríamos que es el desarrollo de la experiencia, ¿no? Y también va a abarcar el futuro, ¿no? El futuro, ¿cuál ha sido mi lección aprendida? ¿Qué puede aprender la entidad y no repetir para que no fracase como fracasó algún punto de mi experiencia? O por el contrario, ¿cómo se puede esa experiencia potenciar? ¿Qué necesitaría para ser mejor? ¿No? ¿Con quién debiera articular o qué canales? ¿Cuál debería ser el proceso que debiera seguir esa experiencia para engrandecerse, para potenciarse, ¿no? Entonces, miren cómo vamos siguiendo toda esta línea que va desde el pasado, antes de mi experiencia, el desarrollo, los cambios que he obtenido cuando yo he trabajado en esa experiencia y posteriormente lo que se viene en los próximos años, en los próximos procesos. No quiere decir que necesariamente ese futuro se vaya a realizar, pero sí que yo como servidor que he trabajado en esa experiencia puedo dar cuenta, gracias a la mía, que otros canales se podrían abrir a la institución. ¿Bien? Entonces, mire cómo también puede recoger percepciones, ¿no? Estas percepciones que también están vinculadas a los logros, a las dificultades, a las lecciones aprendidas, a las propias buenas prácticas que va a tener la sistematización, ¿no? Entonces, este instrumento, por eso que es tan importante que ustedes al momento que estén pensando, porque de repente muchos ya están avanzados y ya quieren recoger o quieren ganar tiempo, ir recogiendo, elaborando su instrumento, su entrevista, ¿no? Identificando a sus actores. Esto no es rápido,
no es rápido porque hay que agendar con cada actor clave, ¿no es cierto? Pedirle permiso, saber una entrevista cuánto va a durar, una hora y media, en fin, o si va a ser también por la web, una encuesta por la web, igual demora su tiempo en poder implementar esa encuesta en la web. Puede ser muy práctico y todos lo podemos hacer, pero al momento de desarrollar nos vamos a ir a dar cuenta que toma su tiempo, ¿no? Realizar este tipo de trabajo. Pero pueden ir empezando haciendo una práctica de sus preguntas, ¿no? De sus preguntas, las preguntas que ustedes desearían indagar, ¿no? En determinados actores o también obtener respuesta a través de las fuentes secundarias que tienen nuestra experiencia. O por otro lado, pensar en qué otras técnicas. Probablemente aquí estemos siendo como muy clásicos y su servicio ya haya desarrollado otras técnicas, ¿no? Les haya funcionado y les haya funcionado muy bien. Entonces, si es así, utilícenlas. Aquí tampoco no tenemos esa restricción, pero sí en cuanto al diseño metodológico, tanto para la definición de la técnica como del instrumento. Bien, entonces, em, esto sería todo por esta clase. No sé si ustedes tienen alguna duda o consulta para poder finalizar. Voy a terminar la grabación. Un segundo.